La actualidad informativa ofrecida por Iberian Press Agencia de Noticias. Giovanni Castellucci, el ingeniero del poder silencioso que llevó a Atlantia a la cima de las infraestructuras globales antes de su abrupta caída. Durante más de una década, Giovanni Castellucci fue una de las figuras más influyentes, y menos visibles, del capitalismo italiano. Ingeniero industrial con formación en Harvard y una habilidad única para moverse entre el mundo corporativo, el financiero y el político, construyó desde las entrañas del Grupo Atlantia un imperio de autopistas, aeropuertos y concesiones que llegó a posicionarse entre los mayores operadores de infraestructuras del mundo. Su estilo sobrio y meticuloso contrastaba con la magnitud de las operaciones que supervisaba, y su carrera es tanto una historia de expansión y consolidación como un caso paradigmático de cómo la gestión empresarial puede verse sacudida por una tragedia nacional. Castellucci es el hombre que hizo de Autostrade per l'Italia un símbolo de eficiencia privada en un país marcado por la complejidad estatal, pero también el ejecutivo cuya gestión quedó ensombrecida por el derrumbe del puente Morandi en 2018. Nacido en Senigallia en 1959, Giovanni Castellucci se graduó en Ingeniería Mecánica en la Universidad de Florencia antes de completar un MBA en la prestigiosa INSEAD, en Fontainebleau. Su carrera inicial se desarrolló en la consultora Boston Consulting Group, donde se especializó en reestructuraciones industriales y procesos de optimización en sectores regulados. En los años 90 fue captado por Barilla, donde se convirtió en CEO de la división francesa, demostrando una capacidad poco común para integrar cultura empresarial italiana con visión internacional. Esa experiencia fue clave para dar el salto en 2001 a Autostrade, empresa privatizada pocos años antes por la familia Benetton, que veía en Castellucci un perfil ideal para profesionalizar la gestión y abrir nuevos horizontes. Desde que asumió la dirección general y más tarde la dirección ejecutiva del grupo, Castellucci diseñó una ambiciosa estrategia de expansión internacional. Bajo su liderazgo, Autostrade cambió su identidad y se transformó en Atlantia, holding diversificado con operaciones en Europa, América Latina y más tarde en Asia. Uno de sus mayores hitos fue la adquisición del operador español Abertis, una jugada estratégica que convirtió al grupo en el mayor gestor privado de autopistas a nivel global. Castellucci fue el arquitecto de esa operación, valorada en más de 16.000 millones de euros, en la que logró coordinar a la familia Benetton, a la española La Caixa y al fondo GIP, en una muestra de pericia negocial sin precedentes. No solo se trataba de infraestructuras físicas, también estaba construyendo una red de poder financiero, institucional y corporativo que situaba a Atlantia como referente europeo. Durante esos años el grupo no solo creció en tamaño, sino también en rentabilidad. Castellucci aplicó una estricta disciplina financiera, apostó por la digitalización de los peajes, la automatización de procesos y una reingeniería operativa que redujo costes y mejoró márgenes. Bajo su mandato, Atlantia diversificó su negocio con inversiones en el aeropuerto de Fiumicino, en terminales internacionales y en desarrollos tecnológicos como Telepass, convertido en un actor relevante en movilidad inteligente. Todo parecía avanzar hacia un modelo ejemplar de concesión privada de servicios públicos, con rentabilidad para los accionistas y mejoras para los usuarios. Sin embargo, esa narrativa de eficiencia empresarial se quebró el 14 de agosto de 2018, cuando el puente Morandi, en Génova, colapsó trágicamente provocando 43 muertes. El suceso no solo marcó una herida profunda en la sociedad italiana, sino que sacó a la luz deficiencias en la supervisión, el mantenimiento y la gestión de las infraestructuras. Aunque las causas del derrumbe fueron objeto de investigación técnica y judicial, y las responsabilidades distribuidas entre múltiples actores, la figura de Castellucci quedó inmediatamente en el centro de la polémica pública y política. El gobierno, en un movimiento inédito, cuestionó el modelo de concesión y apuntó directamente al Grupo Atlantia como responsable último, desencadenando una crisis reputacional y corporativa sin precedentes. En los meses posteriores, Castellucci trató de defender la posición de la empresa con serenidad, evitando declaraciones grandilocuentes y confiando en los procesos técnicos y judiciales. Sin embargo, la presión fue en aumento, tanto desde el ámbito político, con el Movimiento 5 Stelle liderando la ofensiva contra Atlantia, como desde el financiero, con una caída abrupta en la cotización bursátil del grupo y una pérdida de confianza en su modelo de negocio. En septiembre de 2019, tras más de 15 años al frente, Giovanni Castellucci renunció a su cargo como CEO. Su salida no fue inmediata ni simple, sino el resultado de negociaciones complejas dentro del Consejo de Administración y de un intento de proteger la estabilidad de la compañía en medio de una tormenta mediática y judicial. Más allá del caso Morandi, que aún sigue abierto en los tribunales,
La figura de Castellucci plantea interrogantes sobre los límites del modelo de gestión privado en sectores estratégicos. Fue durante años el ejemplo del CEO moderno, eficaz, preparado, global, orientado a resultados. Pero la tragedia puso en tela de juicio la delegación del interés público a actores privados, y la percepción social cambió radicalmente. Hoy, pese a su salida del foco empresarial, Castellucci sigue siendo una figura estudiada en las escuelas de negocios y analizada en círculos económicos como símbolo de un modelo que funcionó hasta que dejó de hacerlo. Su historia condensa los dilemas del capitalismo concesional, la tensión entre rentabilidad y mantenimiento, entre eficiencia operativa y responsabilidad social, entre la lógica financiera y la ética pública. Después de su salida de Atlantia, Giovanni Castellucci ha mantenido un perfil bajo. Se ha alejado de cargos directivos y de la exposición mediática, en parte por convicción personal y en parte por el peso del proceso judicial que aún lo vincula a las consecuencias del desastre de Génova. No obstante, su influencia sigue presente en los círculos industriales italianos, y su legado, aunque dividido, ha dejado una huella profunda. Porque más allá del escándalo, lo cierto es que redefinió el papel de las empresas de infraestructura italianas en el escenario global, elevándolas de actores locales a protagonistas internacionales. En un país donde la política y la empresa suelen entrelazarse de forma caótica, Castellucci representó una forma distinta de liderazgo, tecnocrática, silenciosa, sofisticada. Su ascenso y caída condensan los matices de una era en la que el éxito empresarial no basta si no está acompañado de una sensibilidad institucional a la altura de las expectativas ciudadanas. Giovanni Castellucci fue un ingeniero del poder, capaz de diseñar estructuras complejas y levantar imperios invisibles. Y también, sin quererlo, el rostro de una crisis que obligó a repensar los cimientos de la gestión pública en manos privadas. Iberian Press, agencia de noticias. Toda la actualidad informativa en www.iberianpress.es.